Bueno, pues ya de vuelta de la pausa de café, seguimos. Ha estado muy bien hasta ahora, la presentación de Chisco ha estado muy bien, me ha gustado mucho ver las preguntas que teníais por aquí, por los que estáis aquí presentes. Espero que siga habiendo preguntas y que haya debate y que sea interesante para todos, que es un poco lo que perseguimos, ¿no? Así que bueno, seguimos un poco ahora para hablar de residuo textil. Y para ello contamos con Albert Alberic, que es presidente de Modarre, que es una cooperativa sin ánimo de lucro impulsada por Cáritas Española, y se dedican a la gestión del círculo completo de la gestión del residuo textil: recogida, preparación para la reutilización, reciclaje, donación y venta. Albert es licenciado en Químicas por la Universidad de Barcelona y tiene una larga trayectoria como director comercial y gerente de empresas del sector textil y en el ámbito de la consultoría de calidad y empresarial. Además, ha estado vinculado 20 años a la Fundación Formació i Treball y es un gran conocido, yo creo que de la industria en general. Llevamos tiempo trabajando con ellos, así que bienvenido, Albert, todo tuyo. Bueno, intento hablar en directo, porque me parece que el vídeo tampoco resultaba demasiado. Y si no, no te captan las cámaras. Vale, pues venga. Ok, ¿tienes para pasar la presentación? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Complutense, agradecer a Manu la posibilidad de compartir este rato con todos vosotros y también agradeceros por anticipado la paciencia, por si os doy demasiado un poco la paliza sobre la ropa usada y el reciclaje y todo este tema, ¿no? Como vamos a hablar, el eje va a ser la ropa usada, sí que queríamos empezar haciendo un poco una introducción de la foto de qué está pasando con la ropa usada que se recoge en España y también un poco introducir Modarre, que algunos de vosotros conocéis muy bien, pero para compartir un poco, porque algunos sí, yo que conocéis Cáritas, pero no lo que es Modarre y por qué Cáritas está en un proyecto como Modarre. Modarre, primero lo que hacemos es la fotografía actualizada. Presentamos el último estudio que se hizo, que no había ninguno en España, sobre la recogida separada de ropa. Se hizo sobre el año 2019 y se presentó en el último programa de Madrid, donde teníamos una cifra ligeramente superior. Estábamos alrededor de las 110.000 toneladas. En este caso hemos identificado 104.000 toneladas, es un poquito menos. Es algo que ha pasado en los diferentes países europeos, un poco el efecto COVID, ¿no? En el sentido este. Independientemente de que en estos estudios somos conscientes de que hay una parte que no se presta por opacidad de una parte del sector. Hay una parte del sector, hay una parte de economía sumergida con la ropa usada que es imposible rescatar datos, ¿no? Pero lo que sí sabemos de los datos oficiales que podemos recoger, en España se recogen algo más de 100.000 toneladas al año. Según estimaciones, hay una cifra que se ha manejado muchísimo, que hablaba de 1 millón de toneladas puestas en el mercado español. Nosotros nunca hemos creído que esa cifra sea cierta. En algún caso pues hemos debatido con alguien sobre esa cifra. Nosotros, para nuestro caso, en la puesta en mercado en España nos fiamos más de la cifra que está utilizando la Unión Europea desde hace 2 o 3 años, que es de 12 kilos por habitante año. Por lo tanto, estaríamos hablando de una puesta en el mercado español cada año de de producto textil nuevo entre las 500 y las 600.000 toneladas, que sería estaría muy en línea con lo que se está poniendo en el mercado en Francia, por ejemplo, ¿no? Que estamos sobre esas ratios de 12 kilos por habitante año, ¿no? Por lo tanto, si esas cifras fuesen reales, que eso no deja de ser un misterio, estaríamos recogiendo pues, cerca del 20% de la ropa que se pone en el mercado cada año en España. La distribución de los grandes operadores, Modarre Cáritas es el 43%, AERES, que es la Asociación de Entidades de Economía Social, que son primas hermanas nuestras, cerca del 20%, Humana, que es una fundación, 17%, Asirtex, que es una asociación de recicladores, el 4,algo%, Madre Coraje, que es otra asociación sin ánimo de lucro, el 4%, y después hay una serie de operadores que acumulan este 10%, ¿no? Y entendemos que habría otro 10% aproximadamente que se mueve
en el mundo de la economía sumergida. Sí que es interesante los datos que salen abajo, esa ratio. Esto significa que en España estamos recogiendo separadamente 2,2 kilos por habitante año, cuando en un país tan cercano como Francia, pero que tiene un sistema de recogida de responsabilidad ampliada del productor desde hace muchos años, se están recogiendo 3,6 kilos por habitante año, ¿no? O sea, por lo tanto, nos queda con un país muy cercano camino por recorrer. Pero también destacar que estos 2,2 kilos no son uniformes en España. En España tenemos comunidades que recogen 5 veces más por habitante que otras. Por ejemplo, Euskadi. Euskadi está por encima de los 5 kilos por habitante año. Y estas no homogeneidades también a nivel europeo. Por ejemplo, hay una región, yo diría que es la que tiene mayor capacidad, que es Flandes, que es la parte más grande de Bélgica, alrededor de 8 millones de habitantes, que está recogiendo cerca de 8 kilos por habitante año. Eso también nos da una pista sobre lo que puede ser el futuro de cuando recojamos más kilos en España. O sea, porque, por ejemplo, las cantidades que se preparan para clasificación y reciclaje en Flandes son entidades sociales, la mayoría con las que estamos además en proyectos europeos. El volumen de ropa rechazo, o sea, la ropa contaminada que no se puede ni reciclar, triplica los porcentajes que tenemos nosotros en España. O sea, aumenta muchísimo la recogida, pero también disminuye la calidad de la ropa recogida, ¿no? Modarre, ¿qué es? Modarre nace con la forma de cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, es promovida por Cáritas Española. Formalmente nos constituimos como cooperativa el 3 de marzo del 2020, o sea, 10 días antes de la declaración del estado de alarma, y ese es el nacimiento formal. Pero yo siempre explico que ese nacimiento nace de una semilla muchísimo más lejana en el tiempo, que se mueve en los años 80, cuando algunas Cáritas diocesanas, en Barcelona, en Bilbao, Valencia, identificaron que esa ropa que llegaba a las parroquias, que llegaba a los roperos, con esa tradición española, ¿no?, de que esa ropa en buen estado de uso, pero que no se usaba en el ámbito familiar, se llevase a la parroquia donde unos voluntarios y voluntarias de Cáritas la condicionaban y la hacían llegar, podía ser un elemento de creación de puestos de trabajo, ¿no? A partir de esa idea que había en Cáritas y que simplemente ha profundizado con el paso del tiempo, que está muy bien la ayuda asistencial, es imprescindible, pero que para ayudar a las personas a salir de las situaciones de exclusión, la mejor herramienta que había era el trabajo. Y ese es un poco el leitmotiv de que a partir de los finales de los años 80 estos proyectos, como Formació i Treball, que comentaba Andrés, o Coopera en el País Vasco, etcétera, etcétera, empezasen a crear una estructura que con el tiempo se llamaron empresas de inserción. Empresa de inserción es una figura legal. Existen a nivel europeo solo 2 figuras que tienen la declaración de interés económico general, que son los centros especiales de empleo de iniciativa social sin ánimo de lucro, el mundo de la discapacidad, la enfermedad mental, y las empresas de inserción, que son mecanismos que tienen una actividad empresarial, pero que está regulada por ley y que tiene una limitación, no me voy a extender, pero si queréis después podéis preguntar y nos extenderíamos, que tienen una limitación con esas personas que son derivadas por los servicios sociales municipales, por las instituciones penitenciarias de España o jóvenes extutelados, que tienen unas limitaciones de permanencia en nuestras empresas de inserción, desde un mínimo de 6 meses hasta un máximo de 3 años, en las que realizan actividades para que adquieran capacidades para su salto a la empresa ordinaria. O sea, lo que hacemos en las empresas de inserción es lo contrario del mundo empresarial, que cuando hemos formado ese talento no lo retenemos, sino que queremos que salte para que ese puesto de trabajo sea ocupado por otra persona en riesgo de exclusión. Ahora somos ya cerca de 50 las empresas de inserción promovidas por las diferentes Cáritas diocesanas de España, desde Vigo a Ibiza o desde Jerez a la Seu d'Urgell. Estamos ya cerca, estamos llegando a los 1.400 puestos de trabajo, Modarre, de los cuales más de 700 están reservados a estas personas en riesgo de exclusión. Por lo tanto, en estos 700 puestos de trabajo, por esa rotación de nuestros mecanismos, significa que este año posiblemente pasen más de 1.000 personas, de las cuales 300, 400 van a acabar su itinerario con nosotros y más del 65% van a encontrar trabajo en la empresa ordinaria, ¿no? Ese es el gran primer motivo para que Cáritas
esté en un tema como este, ¿no? Los 43 millones de kilos aproximadamente y los más de 7.500 contenedores sensorizados en España. Contenedores sensorizados, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos los contenedores tienen un sistema de láser que en tiempo real, o sea, ahora nosotros podríamos con el móvil ver cómo está, si hay un contenedor en el Escorial, que no lo sé, podríamos saber en qué volumen está, si al 60%, al 65%, al 20%, sabríamos a qué hora de qué día se ha vaciado ese contenedor y a partir de ahí la Cáritas que hace ese territorio, en este caso sería Cáritas Madrid, organiza sus rutas, con lo cual estamos consiguiendo un mejor impacto económico, o sea, no hacemos kilómetros de más para vaciar un contenedor que está al 10% o al 20% o que ha sido robado la noche anterior, porque eso también sucede, y evidentemente con la mejora del impacto ambiental, emisiones, etcétera, etcétera. Aparte de esta red, es la primera a nivel estatal, o sea, hay redes de este tipo en ciudades como Londres o Copenhague, pero a nivel estatal una cobertura como nosotros, que va desde Galicia, Andalucía y tal, es la primera a nivel mundial, ¿no? Además de esto, tenemos los contenedores, por ejemplo, en las tiendas de Mango, en las tiendas de Inditex o Decathlon, donde se recoge la ropa y va a parar a las plantas de preparación que vamos a comentar a continuación. ¿Cuál es el gran reto? No es tanto la recogida, o sea, porque la recogida, los volúmenes van a seguir creciendo y tal, sino la preparación para la reutilización y el reciclaje. En estos momentos, no daré esa evolución de las Cáritas que comentaba en el tiempo, hizo que hacia el año 2008-2009 que los volúmenes, porque la implantación de contenedores en vía pública ya no era ese acopio que se hacía en los roperos, en las parroquias, sino que eran las instalaciones ya de algunos miles de contenedores, no podíamos dar el tratamiento. Había gran cantidad de esa ropa, que en buen estado de uso, la apertura de tiendas no era suficiente, pero que su destino era el vertedero. Evidentemente, eso pues, originó que hubiese un movimiento y que esos proyectos más pioneros, los que hemos comentado, pues Bilbao, Barcelona, Valencia, pusiesen en marcha entre el 2010 y el 2013 3 plantas de tratamiento, que en aquel momento eran las más avanzadas del sur de Europa, yo creo que lo siguen siendo, donde se hace esa preparación para la reutilización y el reciclaje, ¿no? Tened en cuenta que, por ejemplo, la planta de Bilbao, la planta de Valencia, el sistema de clasificación es un sistema de clasificación por voz, pero que está en funcionamiento desde el año 2012, donde la persona las prendas se abren las bolsas, entran, y esa persona identifica esa prenda y dice reutilizable verano niño. Y un sistema de cinta se lleva esa prenda y llega un momento en que unos sopladores la depositan en, me parece que he dicho, niño, verano, reutilizable, ¿no? Y se deposita ahí. Esto lo podemos ver ahora en clasificaciones, etcétera, etcétera, pero en la planta de Bilbao está funcionando desde hace más de 10 años, ¿no? Ahora, actualmente, estas 3 plantas de preparación estamos ocupando unos 18.000 metros cuadrados. En 2024 prácticamente vamos a doblar esta superficie de preparación, porque la planta de Barcelona crece a más del doble. Se va a abrir una planta que en principio será más pequeña en Madrid en 2024 y por lo tanto, y seguramente habrá una 5ª planta en 2025. Aparte del crecimiento de Bilbao y de Valencia. Aparte de esto, tenemos 30.000 metros cuadrados de almacenes intermedios, o sea, el proyecto de Cáritas Cáceres, por decirlo de alguna manera, recoge su ropa, evidentemente no la envía a las plantas el mismo día, sino que se acumula por optimización de rutas y cuando tiene el tráiler, cuando tiene el contenedor preparado, se va hacia alguna de las plantas, ¿no? O sea, todo eso da servicio a todo este sistema, ¿no? Y destacable es que en estas plantas de preparación, porque hablaremos de reciclaje y hablaremos de reutilización, etcétera, etcétera, desde el año 2021 está en funcionamiento los sistemas de identificación FiberSource. FiberSource es un sistema de identificación de infrarrojo cercano, desarrollado por Valvan, que es una entidad con mucha tradición en el mundo de la maquinaria textil, que permite con una fiabilidad del 98% identificar la composición de una prenda. Barreras, por ejemplo, hay una cierta dificultad con la licra, con el elastómero, por decirlo de alguna manera,
identificación, pero que un tema como este del Fiber Sorry, me acuerdo, pues cuando inaugurábamos las plantas ya hablábamos, ¿no? Se hacían pruebas. Hubo una prueba con la Universidad del País Vasco que identificaba, o sea, era algo que iba a suceder, sabíamos que iba a suceder y que realmente se concretó pues a finales del 2020 y en nuestro caso 2021. Eso sí que nos permite poder entrar, cuando hablemos ahora más a fondo, del tema de reciclado. ¿Qué es lo que sale de las plantas? Cuando nosotros estamos hablando de la clasificación, tenemos que el reutilizable, que es la prenda que podríamos llevar todos nosotros, ahora todos estamos llevando ropa usada, a menos que haya alguien que estrene. Si nadie estrena hoy ropa, estamos todos usando ropa usada, mayoritariamente por nosotros mismos, ¿no? Pero estamos usando. Sería esa dignidad la que clasificamos como ropa reutilizable, ¿no? Y dentro de aquí hacemos dos categorías que vamos a explicar. Entre un 30 al 35, 37% sería esa ropa que ya no nos pondríamos, pues porque está muy desgastada, porque tiene algún roto, porque tienen unas manchas difíciles de eliminar, etcétera, etcétera, y que es lo que nosotros llamamos el reciclable. Es un poco el gran melón que se ha abierto en estos 2 últimos años. Entre un 5 y un 10% es el rechazo. En nuestro caso es más cercano al 5%. Excepcionalmente, por ejemplo, en la época COVID, sí que llegamos a cifras del 9-10% de rechazo. Pero era excepcional, o sea, porque había gente que dejaba la ropa, no querían tocar el contenedor, dejaban la ropa en el suelo, alguien abría la bolsa y tal. Ha sido excepcionalmente en la época COVID. Normalmente nos movemos en el entorno del 5%, 4%, 6%. Un 2% los otros residuos, es el plástico de la bolsa, el papel. Por ejemplo, alguno de vosotros ha visitado la planta y sabe que tenemos un contenedor donde se llena cada día de bolsas nuevas de compresas o de pañales. Pues porque en la tradición, pues alguien cree que Cáritas los va a aprovechar y se aprovechan. Pero vamos clasificando y cuando tenemos el contenedor ya tenemos una serie de geriátricos o parvularios o escuelas infantiles donde les proporcionamos y tal, ¿no? Pues eso formaría parte de ese 2% que aquí lo clasificamos como los residuos, pero que no, que es perfectamente reutilizable, porque son bolsas absolutamente nuevas sin abrir. Y aquí un poco es donde entraríamos en la primera, después al final de todo hablaré de la primera R, de la de reducir, y también hablaré de la gente joven, de los jóvenes. De la pregunta que antes has hecho, comentaremos un poco. Hablaremos de reducción al final. Reutilización. Entre un 10 y un 16% del producto clasificado reutilizable se comercializa en España. O sea, aquí estaríamos hablando entre un 5 y un 8% del total del recogido. ¿Qué reutilizamos en España? Lo de mayor calidad, lo de más actualidad, lo que puede ser más de moda, estos conceptos. ¿Podríamos vender más ropa reutilizable en España? Por descontado que sí. O sea, nosotros estamos exportando a África cantidad de ropa que podría ser perfectamente reutilizable, sería perfectamente homologable en España, ¿no? Hay un reto, que también lo hablaremos ahora, de lo que nos está pasando como país, ¿no? Con respecto a la reutilización, etcétera, etcétera. De cara a esa reutilización, en el estudio de este año, 2021, que se presenta ahora, se identificaban en España 246 tiendas de segunda mano. Por entidades sociales, movidas por el... De esas, Moda Re, hoy nosotros estamos con cerca de 130 tiendas en 80 ciudades españolas y 30 corners en hipermercados al campo. Cuando fundamos Moda Re el 3 de marzo de 2020 teníamos 80 tiendas. Pues en este transcurso de estos 3 años hemos abierto 50 tiendas y 30 corners en hipermercados al campo. ¿Eso qué significa? Significa una vocación de capilaridad. Significa una vocación de capilaridad por dar ese servicio de reutilización, pero también de creación de puestos de trabajo, no solo en las plantas de clasificación, sino en los territorios, como cuando estamos hablando, pues Cáceres, que comentábamos ahora, crea puestos de trabajo en la recogida, mantenimiento de contenedores, etcétera, etcétera, envía la ropa a planta y vuelve a crear puestos de trabajo con la apertura de tiendas. Ese sigue siendo un reto, que es un reto que sabemos que estamos en el inicio del camino, porque, por ejemplo, en Inglaterra
hay 11.000 tiendas de segunda mano gestionadas por entidades sociales, de las cuales solo Oxfam o la Asociación de Enfermedades del Corazón o la de Lucha contra el Cáncer, cada una de ellas tiene entre 600 y 700 tiendas de segunda mano, ¿no? Cuando en España nos estamos moviendo en este ámbito, ¿no? Aquí, evidentemente, no se cuentan las tiendas vintage, porque es otra batalla, es una tienda muy minoritaria, no es de volumen y desde un poder adquisitivo mucho más alto no tiene nada que ver para nosotros con el tema de segunda mano. Pero no solo Inglaterra, un país como Bélgica, que tiene 4 veces menos población que nosotros, que ya hemos visto que es un gran recolector de ropa usada, con 4 veces menos población, tiene 3 veces más tiendas de segunda mano que nosotros, ¿no? Por lo tanto, hay un camino que se está empezando, que estamos intentando que se acelere, pero que tiene que ver con la desestigmatización del uso de la ropa usada. Y ahí el mundo joven, que sigue siendo uno de nuestros colectivos, que comentaremos después, ¿no? Entramos en el mundo del reciclaje, ¿no? Hasta el año 2000, en el tema anterior, sí que también os quería comentar, cuando nosotros nos plantearon la posibilidad de abrir corners en hipermercados, para nosotros, con la cantidad de ropa reutilizable que estamos comentando, que estamos produciendo, era una salida. O sea, íbamos a ayudar a esa reutilización. ¿Cuál fue una de las sorpresas que no tenía por qué ser sorpresa, que podía haber sido previsible perfectamente, pero que no lo habíamos considerado? Era que a partir de las encuestas de estudio que realizábamos con el campo de consumo, se preguntaba, ¿conoce el córner de Modarré? Sí, no. Si lo conoce, ¿qué le ha parecido? Pues bien, mal, regular, lo que fuese. ¿Ha comprado? Sí, no. Si ha comprado, había una pregunta, hasta ahí todo muy normal, decía, ¿es la primera vez que ha comprado ropa de segunda mano? Y cerca del 70% era la primera vez que habían comprado ropa de segunda mano, ¿no? Por lo tanto, nos estábamos acercando a un público, quizás rompiendo una barrera para que esa persona en su ciudad, si somos capaces de tener una tienda Modarré, esa barrera de entrada a la tienda Modarré sea más fácil porque ya tiene una experiencia. Y lo que era más interesante también era la siguiente pregunta. ¿Tiene voluntad de repetir? Y ahí más del 80%, el 87 o no sé cuánto era por ciento, tenía la voluntad de repetir la compra de segunda mano. O sea, la experiencia había sido positiva. El reciclaje. Hasta el año 2021, sí que prácticamente la única alternativa para ese 30 y pico por ciento de productos que ya no tenían esa dignidad, ¿no?, de ser reutilizados, la única alternativa era preparación de downcycling. Era en una pequeña cantidad, preparación de trapos, si era tejido de punto de una camiseta un poco gruesa o una felpa de algodón y tal, podían ser unos trapos de limpieza, evidentemente final de vida, porque eso acaba lleno de grasa, o, que era la gran salida, exportarlo a países básicamente del sudeste asiático, a Bangladesh, Pakistán, India, donde se convertía pues en aislamientos, material de relleno de colchones, pero sobre todo aislamientos acústicos, térmicos, sobre todo el mundo de la automoción, ¿no? Nos encontrábamos a lo mejor con la paradoja que esa ropa que a lo mejor había sido confeccionada pues, en Pakistán o en Bangladesh o en Vietnam, venía a Europa, la consumíamos en Europa, la clasificábamos en la planta de Barcelona, que está al lado de Martorell, en San Esteve Sarroviras, la enviábamos otra vez a Bangladesh y a lo mejor venía en forma de aislamiento a la fábrica de SEAT, que está en línea recta a 1 kilómetro de la planta de tratamiento, ¿no? O sea que la vuelta al mundo la dábamos como 4 veces, ¿no? Pero era la única alternativa a la incineración o al depósito en vertedero, ¿no? Por lo menos conseguíamos que siguiese vivo, ¿no? ¿Qué comentamos? Que en estos 2 últimos años sí que se ha producido un cambio radical con la explosión que ha habido de la preparación para el reciclaje fibra a fibra, ¿no? Y ahí vamos a entrar ahora, un poco, además, era un poco el tema también de hoy y profundizaremos y estaremos abiertos a preguntas. Y el tercer producto que clasificábamos, que es lo que comentábamos, que es ese producto contaminado, pues con manchas de sangre, de orines, con pelos de gato, de perro,
que ha sido utilizado como trapo de grasa en un taller, etcétera, etcétera, o que simplemente viene mojado. Y que lo que tenemos que hacer es separarlo lo antes posible de la vía de clasificación, porque va a seguir contaminando a prenda reutilizable o a prenda reciclable, ¿no? Eso en las plantas se convierte en valorización energética desde hace muchos años. No depositamos en vertedero, sino que pues, pagando la tasa de cada comunidad autónoma. En Cataluña y País Vasco es de las más altas de España, pero bueno, es lo que toca, y se convierte en electricidad o en calor. ¿Qué ha pasado, no? Con ese boom del reciclaje fibra a fibra, ¿no? Del upcycling. Ha habido un posicionamiento de los grandes productores. Nosotros lo hemos vivido en primera persona, no es porque esté aquí Andrés, pero con Mango ya preparamos antes de la pandemia algunos miles de kilos de jeans para un reciclado de alta calidad, que le cortábamos las costuras, las cremalleras, le cortábamos todos los temas, etcétera, etcétera. Lo mismo con Inditex. También comentaros que, por ejemplo, la instalación de los Fibersort en las 3 plantas tuvimos el apoyo económico de Inditex. Y lo que decían antes de la colaboración entre marcas, Inditex podía haber dicho, oye, y lo hacéis para nosotros. No. Y está al servicio del sector. O sea, esa colaboración de marcas podemos ser testimonios de que existe y bienvenida y que siga, ¿no? Hay un posicionamiento, y no desde anterior a todo el movimiento legislativo o preparatorio de legislación de la Unión Europea, de los grandes productores, que además tenemos la fortuna de tener en España pues esos grandes players a nivel mundial, ¿no? El posicionamiento de la Unión Europea, el último ya del 5 de julio, la última acuerdo de la Comisión, etcétera, etcétera, y es un posicionamiento que evidentemente va en ese tema. La presión social, y lo hemos comentado, es difícil que haya una semana que no salga una noticia de el impacto de la ropa, el post-consumer, ¿no? Es difícil, y no en un medio local o especializado, ¿no? Sino en los grandes medios de comunicación. Por lo tanto, nada. Y todo eso, grandes inversiones, ¿no? Que ya se están produciendo. Yo creo que también es lo mismo. Algunas salen en prensa, ¿no? El proyecto, que participa Bill Gates, que no sé qué, que participa también Inditex, que no sé qué, no sé cuántos. Grandes inversiones que se están moviendo y grandes inversiones que se van a producir en todo este tema, ¿no? Y básicamente hay 2 grandes vías, el reciclado mecánico y el reciclado químico. ¿Qué ponemos reciclado mecánico, liderazgo español? Entendemos que en el reciclado mecánico, de momento, hay un liderazgo español y tendríamos que ser, vamos, merecedores del último de los infiernos de Dante, o sea, si no seguimos manteniendo ese liderazgo a nivel europeo. Puede ser sorprendente, pero España es el mayor productor de hilo reciclado de Europa y uno de los referentes mundiales. O sea, en España se están produciendo actualmente más de 60.000 toneladas año de hilo reciclado. ¿Qué hilo reciclado? Hilo reciclado preconsumo. O sea, lo que estamos reciclando es el hilo de cuando se hacen esas grandes marcadas de corte, ¿no? Con los rayos láser, etcétera, etcétera. Ese excedente de los tejidos, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos sabiendo cuál es la composición exacta de ese tejido que cortamos, es con un color uniforme, porque estamos haciendo camisetas blancas, por tanto tenemos tal, es algodón 100% o es algodón lo que sea, 70-30 poliéster, lo que sea, pero sabemos su composición y además es una fibra que no ha tenido desgaste. Ha sido pintada, ha sido tejida, pero no ha sido lavada con la lavadora 122 veces, con la sacadora ha pasado 80, o ha sido lavado la piedra, o lo que fuese, ¿no? Por lo tanto, estamos con una calidad de fibra muy buena, en muchos casos homologable con la fibra virgen que podríamos tener, ¿no? En ese tejido, en ese ámbito de reciclaje, España es líder. Tenemos grandes players a nivel mundial, pues desde Textil Santanderina, Hilaturas Ferrer, Recover, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa tecnología específica de preconsumo, que tiene que ser la madre de la tecnología postconsumo, la tenemos en España y hay un expertise que en Europa se ha desmantelado. O sea, en Europa no hay una alternativa. Turquía no es Unión Europea, pero bueno, estará por ahí, ¿no? Por lo tanto, sí que entendemos que ese liderazgo español se va a entender. Yo creo que todos los sectores estamos esperando el PERTE, o sea, cuando salga el PERTE, Economía Circular Textil, etcétera, etcétera, para ver si realmente esta apuesta también se consolida o no. En cualquier caso, con o sin ayuda,
yo soy del partido optimista y por lo tanto creo que se va a mantener ese liderazgo. En el reciclado químico yo creo que es diferente. El reciclado químico, por nuestra experiencia, las grandes cosas que están pasando no están pasando en España, están pasando en el norte de Europa, están pasando en Francia, en Alemania, en Suecia, en Finlandia, y ahí posiblemente pues bueno, tendremos nuestro rol, pero no seremos los protagonistas de este tema de reciclado, pero sí, a nivel europeo, yo diría que la vocación es que sea líder, Europa sea líder a nivel mundial de este tema, ¿no? Entonces, aquí... Sí. ¿Podrías explicar la diferencia entre mecánico y químico para que... Vale. El reciclado mecánico es desfibrar, o sea, es desgarrar esa prenda. Bueno, voy un paso atrás. Para poder entrar en reciclado mecánico o reciclado químico, aunque después también sale un poco, pero bueno, lo que salga de ahora ya lo evitamos. A ver, lo primero para poder pasar a un reciclado químico o mecánico, en este caso sería eliminar los botones, eliminar este pequeño bordado que casi no se ve aquí, pero que seguro que es de poliéster 100%, y la camisa es algodón 100%, por tanto está aquí. No sé si lleva fliselina dentro, un no tejido, etcétera, etcétera. Para cualquiera de los reciclados tendríamos que eliminar lo que en el sector llamamos impropios, que sería lo que no es el tejido, ¿vale? En un tejano, imaginaros un tejano, pues en un tejano, para cualquier operación tenemos que eliminar cremalleras, etiqueta de cuero, broches metálicos, incluso nosotros hemos preparado toneladas para reciclado químico de jeans, de denim, y hemos tenido que eliminar las costuras porque las costuras eran poliéster 100%, ¿no? El clásico hilo blanco que cose el tejano, pues es poliéster 100%, y por lo tanto para ese reciclado químico que necesitaba una pureza de más del 98% teníamos que eliminar las costuras. Por lo tanto, prácticamente estábamos como Ferran Adrià deconstruyendo, no sé qué deconstruía, la sopa de ajo o la cosa, nosotros deconstruimos el tejano, tenemos que hacerlo. O sea, para poder entrar en cualquiera de ellos tenemos que eliminar todos esos impropios que son estos. En algunos casos los propios impropios son los textiles. O sea, imaginaros la chaqueta que lleva Andrés. La chaqueta que lleva Andrés tiene una composición el tejido exterior, tiene una composición el forro, en alguna parte lleva un relleno, posiblemente unas sombreras. O sea, ya no es la dificultad de que posiblemente, no lo sé, pasaría por el Fibersor, veríamos que el tejido exterior puede ser un algodón 100%, una lana 100%, no sé qué, pero puede que ya sea un poliéster algodón o que sea una lana acrílico, lo que sea, ¿no? O sea, a partir de ahí, y que el forro puede ser lo mismo, monofibra o mezcla de fibras. Por lo tanto, la prenda en sí ya es un impropio, por decirlo de alguna manera. Para cualquier reciclado tendríamos que desmontar esta prenda por cada uno de sus tejidos, ¿no? Entonces, los impropios pueden ser un sentido muy amplio, ¿no? Y en un estudio que os voy a comentar después, pues bueno, veremos un poco, ¿no? A partir de esa, o sea, de dejar el trapo, o sea, a partir de que dejamos el trapo, el reciclado mecánico lo que hace es que en el reciclado mecánico, también os lo digo, está muy avanzado, y en la planta de Barcelona después tendremos ocasión de comentarlo, ya hay una mecanización, habrá una mecanización para mecánicamente la retirada de estos impropios, pero que el impropio también podría ser esa trabilla del pantalón. O sea, imaginaros en un tejano, si lleváis un tejano, mirad el grueso de esta trabilla, esto podría ser un impropio, o sea, porque podría ser que esa maquinaria no llegaría a desfibrarlo. Que lo que queremos en ese proceso es que a partir de diferentes, imaginaros peines metálicos, garras metálicas, que lo que hacen es destruir la estructura de que se ha dotado ese tejido, ¿no? Y a partir de diferentes operaciones con diferentes amplios de los ganchos, de los gatos, etcétera, etcétera, al final lo que se hace es desfibrar. O sea, convertir todo aquello en una borra, eso que vemos, ¿no? Como esa multitud de hilos entrelazados, donde no existe ningún tipo de impropio. Eso puede ser la base para un nuevo hilo, ¿no? Eso sería el reciclado mecánico. Entonces, ¿qué sacamos? Sacamos un hilo de la misma composición que inicialmente ha entrado en esa máquina. O sea, eso no es un tren de máquinas. O sea, primero lo pasan por una máquina que lo que hace es cortarla en trocitos pequeños,
esos trocitos pequeños con un sistema de soplado, los que pesan más se caen, porque podría ser la clavilla, podría ser no sé qué, eso pasa por otro, o sea, pasa por diferentes pasos y al final sale una borra. Una borra que lo que sería, si le diésemos vueltas, lo convertiríamos en un... ¿no? Ese sería un reciclado mecánico cuya principal característica, tiene una gran característica, que es que tiene muy poco impacto medioambiental, o sea, porque se puede hacer incluso por color, por tanto, ese hilo podría ser que no necesitase ni de una retintura, o sea, que fuese ya directamente, pasase a la condición de hilo, tiene muy poco impacto energético, o sea, sí que son máquinas eléctricas, pero nada que ver con el reciclado químico, y por lo tanto tiene muy pocos efectos medioambientales, ¿no? Y de coste, evidentemente, muy bajo. Pero tiene una limitación, que lo que hemos hecho de castigar ese tejido nos proporciona fibras más cortas. O sea, con una prenda solo con reciclado mecánico, difícilmente no podríamos hacer una camisa. O sea, son fibras muy cortas y no llegaría a tener la capacidad de enrollarse entre sí, lo estoy diciendo, ¿no? Para tener esa resistencia de hilo que permitiese el tejido, ¿no? Pero sí que tiene la capacidad de mezclado con hilas, con fibras más largas, que pueden provenir de preconsumo o de un reciclado químico, por decirlo de alguna manera, entran otra vez y cumplen perfectamente con su tema. Este sería el reciclado mecánico. El reciclado químico es la descomposición de ese producto. O sea, polímero es, lo sabéis, es la agrupación de monómeros, ¿eh? Aunque soy químico no voy a pegaros la paliza y tal, ¿no? ¿Qué hace el reciclado químico? Lo que hace es descomponer ese poliéster, que es un tereftalato de polietileno, por decirlo de alguna manera, lo descompone, por decir algo muy sencillo, lo convierte en éster y lo que hace cuando lo vuelve a polimerizar y vuelve a sacar una nueva fibra de poliéster que mantiene las características iniciales de poliéster. O sea, separamos, deconstruimos, pero lo volvemos a construir. Evidentemente, este es un camino que se ha iniciado muy recientemente y que tiene muchísimos campos de aplicación. O sea, ahora se está moviendo, hay proyectos muy importantes de separación de los tejidos multifibras, o sea, hay proyectos, y está en la prensa, CIRC, por ejemplo, de separación de poliéster algodón, o sea, con reciclado químico separar esa prenda de poliéster algodón que separe el poliéster del algodón y que cada uno tenga su vida, por decirlo de alguna manera, o reciclado químico no solo de los poliésteres o las poliamidas o los acrílicos, sobre todo se está moviendo el mundo del poliéster y el de la poliamida. En acrílico la verdad que no nos ha llegado ninguna petición ni nada de eso, pero sí en el mundo del poliéster y la poliamida, pero también del algodón. O sea, también el algodón se recicla químicamente. Y ya hay producto en el mercado, y seguro que Andrés ya habréis comprado alguna cosa, por ejemplo Infinite Fiber, pues ha hecho un producto que se llama Infina, no sé qué, no sé cuántos, que lo que hace es lo mismo. El algodón no deja de ser una celulosa. Lo que hace el reciclado químico del algodón es convertir ese algodón en una pulpa, en una melaza, por decirlo de alguna manera, y se vuelve a hilar y nos daría, también para entendernos, como una especie de viscosa, ¿no? O sea, el algodón no deja de ser celulosa y la celulosa es glucosa. Pues al final es carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Por tanto, lo que hace el reciclado químico, que puede decir, el algodón también sí, el algodón también, y además está avanzado. ¿Cuáles son las barreras para este tipo de reciclados? La necesidad de altas dosis de pureza, ¿no? Primero, ese conocimiento de la composición, o sea, es decir, si tú me estás diciendo que este producto tiene 98% de algodón, como sea un 90%, no va a salir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, eso está, lo tenemos ahí. Después habría un par de sistemas más, pero que están, yo diría que estarían en otra categoría muy atrás, que sería el termomecánico o el termoquímico. El termomecánico, ese sirve y se utiliza seguramente en plásticos bastante, que es por temperatura y presión, pero que tiene que ser un producto puro, o sea, no puede ser una mezcla, no puede haber un 1% de algo que no sea poliéster o poliamida, o sea, que a partir de temperatura y presión vuelven a generar el producto, aunque pierde una parte de características,
o el termoquímico, que es con calor y con disoluciones. Ya este no es un fibra-fibra, sino que lo que sacan ahí son productos químicos, metanol, o lo que fuese amoníaco, o otros productos químicos, ¿no? Pero que sería, antes de echar a vertedero, poder utilizar un termoquímico, todo eso mientras avanza, ¿no? No sé si queréis, ahora que está caliente el tema, queréis preguntar algo de este punto o seguimos. Perdona, entiendo que el reciclado químico es mucho más contaminante de la El reciclado químico, vamos a ver al final, primero costes económicos y costes medioambientales. O sea, pero es lo mismo, o sea, cuando producimos una viscosa, por decirlo de alguna manera, a partir de un tronco de árbol, por decirlo de alguna manera, estamos utilizando también ácido sulfúrico. O sea, depende de qué capacidad seamos de que el fabricante gestione sus propios subproductos, que va a tener un impacto u otro, ¿no? Pero un reciclado químico, de entrada, tiene mayor impacto económico que un reciclado mecánico y un impacto medioambiental que veremos cuando estas tecnologías realmente sean ya el pan nuestro de cada día, que ahora es experimental. O sea, lo que pasa es que los experimentos ahora ya no se hacen con 50 kilos, como hemos hecho durante muchos años con Intexter, con ITEX, con los laboratorios de referencia que tenemos en España, sino que ahora ya son toneladas, o sea, lo que se están preparando, ¿no? Pero habrá que verlo, ¿no? Pero seguro que el impacto económico y medioambiental es muy alto. Lo que pasa es que si queremos reciclar va a ser el único camino, y también lo vamos a comentar después en otro tema, para un porcentaje muy elevado de residuo textil. Hablamos de composiciones, ¿no? De la importancia, ya me habéis, seguramente me he extendido incluso demasiado, ¿no? En el estudio que presentamos del 2019, el 2021, hicimos un estudio con Intexter, que es de la Universidad Politécnica de Cataluña, es el Instituto de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la que lo que hicimos fue analizar de ropa recogida en Barcelona, en zona alta, zona media, zona baja, si hay ninguna dispersión, se clasificó normal, reutilizable y reciclable. El reciclable sería el gris, el reutilizable sería el fucsia, para ver qué composiciones nos daban, ¿no? O sea, en ese residuo estándar, ahí se hizo la prueba, yo creo que fueron unas 500 kilos de cada, me requiera, o sea, unas 2.000 prendas reutilizables y 2.000 prendas reciclables, ¿no? Esto, si queréis, está explicado en la página de Modarre, el estudio de la recogida textil que está ahí disponible y tal, explica lo que hicieron, la homogeneización, las muestras que hicieron, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dio el análisis de esas prendas? Que el algodón, en cualquier caso, era prácticamente el doble que el poliéster, ¿no? Más en el reutilizable, un poco más significativo que en el reciclable, pero las grandes cifras sí que nos decían que el algodón, la presencia del algodón en nuestras plantas de tratamiento prácticamente era el doble que la del poliéster. Esto por el sistema que se hizo, no estamos hablando de que fuese algodón 100%, sino la presencia de moléculas de algodón o de poliéster en el análisis homogeneizado. ¿No? Había solo una diferencia que era importante, que era que el acrílico tenía muchísima más presencia en el reciclable que en el reutilizable. Quizá por la sensación de valor, por la sensación, por lo que fuese, en la clasificación, por el peeling, por lo que fuese, pero era la única que había. Todo lo demás, pues si veis, era bastante homogéneo. En el tema de la lana también, aunque era menos presente, pero también seguramente por el tema peeling, etcétera, etcétera, tenía un poco de presencia, ¿no? Pero sí que es importante que ya tenemos esa doble presencia del doble de algodón, números redondos, de tanto en reciclable como reutilizable, que del poliéster. Después, en el año 2021, que creo que conocéis, Fashion for Good, es un proyecto europeo que creo que conocéis perfectamente, y hubo un proyecto que lanzó Fashion for Good, que se llama Sorting for Circularity, donde nos convocó a 7 clasificadores europeos, que eran los 6 mercantiles más grandes de Europa, donde estaban Soex, De Boer, Wilcox, Torpol, Texide, y el único asociado, y del sur de Europa éramos nosotros, éramos Modarre,
que ya era más ambicioso en ese sentido, ¿no? Aquí lo que se hizo fue, con el acuerdo con estos 7 clasificadores, hicimos en otoño-invierno 2021 y en primavera-verano 2022 sobre algo más de 100.000 prendas, en los diferentes países. O sea, el equipo iba moviéndose en esas 2 épocas diferentes del año, analizando el producto que era reciclable, pero también se incluyó ahí el reutilizable de más baja calidad. O sea, preveyendo que puede llegar el momento en que haya un reutilizable que no sea ya exportable a África, por el motivo que sea, etcétera, etcétera, que, bueno, pues ese reutilizable de más baja calidad lo introducimos en el estudio, porque eso, si además hay estímulos, como por ejemplo ya lo hay en Francia, donde el sistema de responsabilidad empleado del productor está estimulando económicamente la preparación para el reciclado, pues esa fracción también es interesante que sepamos qué es lo que nos aporta como composiciones. De ese estudio, en los 6 países, 7 países, etcétera, etcétera, sí que nos daba una presencia de, y aquí sí que se ponía el acento en puro y en mezcla, de un 40% algodón 100%, 12% de presencia que básicamente es equivalente al poliéster, 12 y 9, 21, o sea, aquí nos daba incluso más del doble de presencia de algodón que de poliéster. O sea, lo demás, más o menos, yo diría que estaba en línea, el acrílico menos que nosotros, o que fuese, poliamida, pero bueno, ahí estábamos. Pero sí que vemos un gran incremento de esa presencia del algodón. ¿Qué importancia tiene eso? La realidad de producción nos dice que es al revés, que el poliéster, la fibra de poliéster se produce el doble que de algodón. O sea, a nivel de materia prima. Las fibras de poliéster se producen el doble. Entonces, a partir de ahí se hicieron teorías, o sea, que podía ser, pues, desde que el algodón podía tener la imagen de más calidad y como una buena parte de esta ropa que se recoge en actividades sociales, pues el ciudadano a lo mejor esa ropa la lleva a rechazo y no lo pone en el contenedor de ropa. El que yo creo que tiene más consistencia, que es que el poliéster se utiliza para muchas otras fabricaciones que no son el textil que viene a nuestros contenedores, moquetas, alfombras, incluso cañerías, o sea, redes, hilaturas, etcétera, pero que tampoco seguramente justificaría tanta diferencia como la que nos dan esos estudios. Pero yo digo, este es un estudio muy potente a nivel europeo, ¿no? Entonces, al final, yo diría que la idea que se consigue decir, hombre, tenemos que centrar los esfuerzos de reciclaje en estos 2 mundos, ¿no? En este estudio seguía y, pero bueno, volvemos a este. Esto nos daba, este estudio se hacía en los países que participaban, que además estaba Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Había un volumen de ropa recogida de alrededor de 2 millones de toneladas. La cifra de Alemania no merecía mucha fiabilidad, pero bueno, si no eran 2 millones, era 1.800.000, o que fuese, ¿no? Grandes cantidades en Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Y de la aplicación de todo el análisis que se hizo, que es mucho más extenso, este estudio debe tener 50 páginas, o sea, está disponible en la web, o sea, Fashion for Good, buscáis Sorting for Circularity y está ahí todo el estudio. Sí, que lo que decían era que había 1 millón, o sea, de los 2 millones, 1.600.000 toneladas era textil, o sea, porque había una fracción que era calzado, que no entra, pero que va a nuestros contenedores, eso no hemos hablado, pero hay en nuestros contenedores un 10 o un 12% del peso que es calzado. En el estudio no entraba el calzado, por lo tanto, esos 2 millones se reducían a 1.600.000 o 1.700.000. De las conclusiones que sacaban de mezclar todo, aquí está muy resumido y tal, pero ahí llegan a la conclusión de que habría 500.000 toneladas en estos países, 500.000 toneladas que serían susceptibles de reciclado. O sea, que no tendrían otra alternativa que el reciclado.
y quedaban unas 200.000 toneladas que no tendrían alternativa de reciclado en textil. Y de ese reciclado de las 500.000 toneladas, unas 150 podían ser para reciclado mecánico y 350, estoy dando números muy redondos, o sea, y 350, pero para las grandes proporciones, solo tendrían la posibilidad de reciclado químico. O sea, esta era un poco la gran conclusión a la que llegaban aquí, ¿no? O sea, es decir, pero sí que llegaban a decir, oye, con todo esto podemos generar 500.000 toneladas, en estos países, donde no estaba, por ejemplo, Francia, o donde no estaba Italia, o sea, grandes consumidores estaban, sino los que participamos en el estudio. Habría 500.000 toneladas susceptibles de ser nueva materia para fibra. Reciclado mecánico. Yo creo que ya, con la previa que hemos hecho, ¿no?, la necesidad de preparación, los impropios, mezclas de composiciones, etcétera, etcétera. Hay una diferencia. El escenario actual, como he comentado, las limitaciones de también, las posibilidades. ¿Qué es el tema de color? En el reciclado químico el color no importa, o sea, porque se va a ir a la molécula y el color es lo primero que desaparece en los tratamientos químicos. En cambio, en el reciclado mecánico sí que es importante el color. O sea, el reciclado mecánico, si todos gastásemos la prenda esa de mezcla, el vigoré o como se llame, el reciclado mecánico tendría una gran salida, pero no todos queremos ir con ese gris jaspeado y tal, que sería el resultado de esa borra que os digo que hemos desfibrado. Si eso lo tejiésemos, pues nos saldría esa mezcla de colores, con un puntito azul, un puntito verde, uno rojo, con un fondo gris que es el que dominaría mayoritariamente, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que es importante el tema de colores. En el estudio de Fashion for Good también se analizaban los colores y llegábamos, igual me equivoco, con un 1%, un 2%, pero 3 colores eran el 60% de las prendas analizadas, que eran el blanco, el azul y el negro. Después venía el gris, o sea, pero blanco, azul y negro, sobre todo blanco era el 20 mucho por ciento, después el marino y el negro. O sea, hay 3 colores y después venía el gris, que serían muy aptos para un reciclado mecánico sin tintura posterior, ¿no? Si estásemos en ese tema, ¿no? Por lo tanto, el reciclado mecánico, una de las diferencias que tiene con el químico sería la importancia del color, cosa que en el químico no lo tiene. Limitaciones y ventajas. Aquí el escenario actual es de efervescencia, o sea, si buscáis encontraréis noticias por todas partes de proyectos, grandes nombres, CIRC, Carbios, en fin, Renewcell, Infinite Fiber, todos los que queráis, donde, y las grandes químicas. O sea que yo diría que su gran reto es saber si las plantas que tendrían que hacer, porque muchas de las operaciones que tienen que hacer para el reciclado químico con plantas actuales no son operativas, o sea, todas las cosas se están haciendo a niveles preindustriales, las preparaciones ahora se estarían, ¿no? Y evidentemente las inversiones a realizar en el campo del reciclado químico son inversiones importantísimas y cualquiera que quiera entrar en esto quiere asegurarse de que realmente tiene sentido, va a tener suficiente materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? En el reciclado mecánico, comentaros que, lo comentábamos antes, en la nueva planta de Barcelona, que va a estar operativa en 2024, donde se va a trasladar la de San Esteban, en la misma planta va a haber una línea de reciclado mecánico. O sea, esto en principio, hasta ahora en Europa no existe, donde una planta de clasificación de preparación de reciclaje, ya una parte de ese producto clasificado va a entrar en una línea de reciclado mecánico con una fase previa de eliminación de impropios y que va a salir ese desfibrado y que va a tener un destino seguramente de mezclarse con otras fibras para sacar un hilo o lo que fuese, ¿no? Esto, si no falla nada, en mayo del 2024 va a estar operativa ya y también va a ser, puede que haya otra que esté más adelantada que esta, pero en principio esta, su calendario es mayo del 2024. Y aquí iría un poco a lo que has comentado tú antes, o sea, la jerarquía de residuos, ¿no? Nos hemos dejado la primera
de las R's, ¿no? La de reducir. Evidentemente, además desde Cáritas no podíamos mirar hacia otro lado, por lo tanto, el consumo responsable forma parte de nuestra agenda diaria, ¿no? En la página web de Modarre hay todo un material de sensibilización, se llama Tejiendo un pensamiento sostenible, donde por franjas de edad están materiales para que las escuelas, institutos, incluso universidades o adultos, agrupaciones de adultos, tienen material especial para esa franja de edad, de 3 a 5 años, de 6 a 9, 9 a 12, etcétera, etcétera, ¿no? Donde se han desarrollado materiales que trabajan sobre el consumo responsable, el impacto del textil, etcétera, etcétera. Y eso es de libre descarga, o sea, tú entras en la página web, vas a, me parece que cuenta de sostenibilidad, entras ahí, entras todos los materiales y se pueden descargar. Se empezaron a colgar los materiales en septiembre del año pasado, ahora son ya más de 1.300 escuelas o institutos o asociaciones que ya se han descargado estos materiales y, por ejemplo, pues algunos ayuntamientos, como el Ayuntamiento de Madrid, pues que se ha hecho ya una formación para formadores medioambientales y tal, ¿no? O sea, donde además son materiales que se van a ir actualizando, están disponibles ya en castellano, en catalán, y yo creo que en euskera y gallego, si no están colgados, a final de mes estarán colgados, pero también en inglés, en italiano, están disponibles, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ha habido una petición de escuelas con... Dice, hombre, pues si esto lo tuviésemos en inglés, trabajaríamos el inglés con sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una opción importante que además vuelve a lo mismo. O sea, tenemos la vocación de capilaridad, por lo tanto, no es que se haga todo desde Madrid, sino que son las diferentes Cáritas territoriales donde damos apoyo a esa escuela local, aunque fuese, ¿no? Y después, redefine tu dress code. Podríamos buscar un vídeo en YouTube. Sí, busca redefine tu dress code. Es un poco ese mensaje al público joven. O sea, hemos intentado que el público que entraba menos en nuestras tiendas, ese público joven, se acercase a la ropa usada, ¿no? Hemos hecho esta campaña. Lo tenía que haber preparado, pero cuando has hecho el comentario digo, bueno, tenemos que ver el redefine tu dress code. Redefine tu dress code. Redefine. La moda que dices expresa, te representa, te define y te hace sentir bien. Tu dress code es lo que tú has decidido ser. No vamos a invitarte a cambiarlo, pero sí que cuando pienses en lo estético lo hagas también desde lo ético. Y a que nos ayudes a llenar armarios pequeños de propósitos más grandes. A quitar la etiqueta de pobreza y exclusión social. A conservar y vestir un planeta al que se le empiezan a ver las costuras. Y apostar por la ropa de segunda mano para que otros estrenen un empleo social. Te invitamos a redefinir tu dress code, que no es más que ser consciente de que, como vistes, además de marcar la diferencia, reduce la huella. Modarre, el proyecto social de Cáritas con el que descubrirás el lado más humano de la moda. Bueno, esta es la planta de... ¿ves? Esta es la planta de Barcelona. Va ligado ahí. Bueno, se ha movido por redes sociales. En Cataluña se hizo una campaña en televisión pública, en TV3, Cataluña Radio con esto, y ahora estamos al final de la medición del impacto. Lo que sí que sabemos es que ha habido una incorporación, porque durante se ha hecho esas pruebas piloto de target y tal, no sé qué cuántos, que ha habido una respuesta que por el momento nos lo van a presentar, me parece que es la semana que viene, que era ya fuera de tiempo, pero tiene que ser esta, del impacto de nuevos clientes, porque se han prohibido unas tiendas estándar para hacer un poco... Pero sí es llegar, se ha hecho campaña por Instagram, etc. Con ese objetivo, ¿no? De un tema. Esto en el mundo de Cáritas, sí. Yo creo que esto es Cáritas. Bueno, pues, también estamos ahí, o sea,
primero nosotros somos los que nos lo tenemos que creer, por lo tanto, si queremos acceder ahí, tenemos que utilizar ese lenguaje, ¿no? Y después, por ejemplo, el Low Festival. El Low Festival, nosotros todos sabéis lo que es, yo no lo sabía, ni idea. Así me dijeron, oye, el Festival de Benidorm. Cuando me dijeron el Festival de Benidorm, porque tenemos una edad, yo pensé en Julio Iglesias. No, no tiene nada que ver con Julio Iglesias. Es el Low Festival, que mueve, no sé si a 100 o 200.000 personas. Es este próximo fin de semana en Benidorm. Es uno de esos festivales que yo no conocía, porque no y nada, donde vamos a tener una presencia con una tienda efímera. O sea, vamos a tener una presencia con una tienda efímera que lo hemos hecho en colaboración con María Escoté, que algunos de los conoceréis, diseñadora, etcétera, etcétera. Y cuando veáis la imagen, esa no está porque es. Pero bueno, veréis, es una imagen, una tienda efímera que se ha hecho se ha cubierto de flores realizadas con tejanos usados, es decir, que se ilumina de noche, se va a tener. Quizá estamos enamorados de nuestro hijo, como todos, pero creemos que sí que va a tener un impacto importante, no tanto por esa tienda efímera, que el objetivo no es vender, sino que esa gente joven, cuando vuelva a su ciudad, pueda romper esa barrera que decíamos, ¿no?, que también nos había ayudado el paso en los hipermercados de entrar en una tienda de segunda mano donde también pasan nosotros, ¿no? Ahí sí que se ha hecho una selección pues, con conceptos de no sé qué, de la ropa usada, solo va a haber ropa usada y multiplicada las plantas, pero pues, más festivalera, más no sé qué, más no sé cuántos, con ese objetivo, ¿no?, de acercarnos también a ese público joven y que esa estigmatización esté pues, bueno, desapareciendo, ¿no? Porque además, por ejemplo, tú que estás en la batalla también del sistema de reconocimiento del productor, por ejemplo, Francia, al sistema del fashion, ha impuesto, me parece que es para el año 2024, un 8% de la ropa recogida tiene que ser reutilizada en un radio de 1.500 kilómetros. O sea, es decir, por lo tanto, como a nosotros el Estado nos ponga un 4%, tenemos que multiplicar, o sea, tenemos que elevar las palabras, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero es algo que va a llegar. Posiblemente en España no tiene sentido que sea en el 2024 o 2025, pero tenemos que estar preparados para nuestro movimiento, ¿no? Y me parece que es 2030 un 12% de la ropa recogida. O sea, también para, yo diría, que no el tercer mundo sea el exclusivo de reutilización de nuestra ropa usada. Lo primero que tenemos que reutilizarla somos nosotros, ¿no? Bueno, ahora me pasa un poquitín, pero bueno, lo primero, millones de gracias, Albert, porque ha sido interesantísimo, la verdad. Mucho dato y muchas preguntas. Para mí hay una que me inquieta. ¿Cuál es el criterio para distribuir esa ropa que recogéis en los contenedores, la que se queda en España y la que se va a África? ¿Cuál es el criterio que seguís? Y luego si hay trazabilidad en esa ropa que mandáis a África. O sea, ¿qué pasa con ese volumen de prendas que acaban allí? En el reutilizable, no sé si lo he comentado antes, lo que intentamos cuando se clasifica, hacemos una categoría que le llamamos crema, pero en toda Europa, ¿eh? El creme es lo mismo que lo llaman en Bélgica o los compañeros de Francia y tal, que sería la ropa reutilizable, pero quizá más de moda, que se considera que puede estar más parecida a lo que está en las tiendas normales en ese momento, ¿no? Y la otra, que es reutilizable, es la que se prepara para exportación. O sea, es un criterio ¿De? estético. Estético. Sí. Estético. Estético comercial. Sí. De paso. Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que hacemos, exportamos a África, no exportamos ni reciclable ni residuo. O sea, solo exportamos el reutilizable. A todos nos molesta las montañas de Atacama o las montañas de Ghana o de no sé de dónde. O sea, nosotros lo que hacemos no es exportar un reciclable. El reciclable en todo caso se va al reciclado hasta ahora al sudeste asiático, donde lo convierten en todo ese tema. Esas montañas no solo son de lo que pueda enviar alguien que sí que envía reciclable o envía residuo a África, sino también son del propio consumo del país. O sea, Ghana, Camerún, Senegal no tienen un sistema de recogida de ropa usada, no existe. Es decir,
que esas montañas son fruto de muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es no enviar nada que no sea reutilizable. Si se envía una prenda con un agujerito es porque se le ha pesado a la persona de clasificación, ¿no? Dentro de eso, nosotros formamos parte de un proyecto que se llama TES, donde estamos con entidades sociales, Le Relais de Francia, Oxfam de Países Bajos, TER de Bélgica, Cáritas del norte de Italia, Cáritas Ambrosiana, Milán, etcétera, etcétera, donde iniciamos un proyecto de crear una planta de clasificación en Burkina Faso, a Baobab, para crear puestos de trabajo precisamente en el país de destino, pero que hemos tenido que desmantelar por la inestabilidad de Burkina Faso. Estamos intentando ver si hay una posibilidad, es complicadísimo. Y en ese proyecto está Oxfam también, conocedores del terreno perfectamente, pero es complicadísimo encontrar contrapartes. Lo que sí que hacemos es no enviar nada que no sea reutilizable. Le doy adelante, es que está al lado. Gracias. Enhorabuena, Albert, no solo por el contenido, que me ha parecido muy interesante, sino también por la forma en que nos lo has comunicado. Soy Julio García, director de comunicación de la Fundación Economía y Salud y experto en estrategias de comunicación. Te quería comentar, conozco vuestras tiendas, tanto en Madrid como en Toledo, y quería vincular esto a lo que has comentado de la juventud y también ligarlo a otro aspecto, a la moda y al glamour. Yo creo que este tipo de tiendas adolecen, desde mi punto de vista, y por eso no atraen mucho al público joven, en los escaparates, por ejemplo, en un poquitín más de glamour para que eso se trascienda y se venda mejor. Y creo que sería muy interesante vincular también a personajes de la moda a esta labor impresionante que vosotros hacéis. ¿Os planteáis esto desde el punto de vista de la estrategia y el marketing? Sí, o sea, son los retos, pero si conoces las tiendas de Madrid, no sé, el General Ricardos, Alcalá y tal, no tienen nada que ver con otras tiendas de ropa de segunda mano, ni la luz, ni el escaparate, ni la presentación, ¿no? Tienen la característica, porque es así, de ser prendas únicas. O sea, encaja ese color, encaja tu talla, por eso se produce un efecto con el tiempo de la repetición. O sea, que las personas saben que entra género nuevo y que ese día sí que puedes encontrar la talla que estás buscando, lo que fuese, ¿no? Pero es un reto. O sea, nosotros ahora tenemos desde Moda Red tener en cuenta que esas 50 tiendas que hemos abierto en estos 3 años, a pesar de la pandemia, que las tuvimos cerradas unos cuantos meses, igual 15 eran de proyectos con experiencia, Barcelona o Bilbao y tal, pero otros muchos era su primera tienda. En Toledo hay una sola tienda que se abrió en 2021. Cáceres se abrió en 2022. O sea, iríamos haciendo y tal, ¿no? Y hay un equipo interno de apoyo a las tiendas, con la idea eso, de que sea un espacio perfectamente homologable con el comercio de su entorno. Porque además entendemos, y ese es un reto, porque además entendemos que ese reto es el mejor para las personas de inserción que están en esa tienda. En esa tienda que tú ves, posiblemente el encargado sea una persona de estructura. ¿De estructura qué significa? Que es permanente. O sea, que no deja de ser un formador de las personas de inserción. Por ejemplo, en Toledo hay 2 chicos jóvenes, hay un chico sudamericano, es decir, y tal, ¿no? Entonces, para que esa persona, esa estancia con nosotros sea lo más productiva posible, tenemos que ser capaces de reproducir lo que pasa con las distancias, hablando de distancias, en una tienda de Mango o lo que fuese, ¿no? Venta activa, ser propositivo, la colocación de las prendas, no dejar que se desordenen, sabiendo que son tallas únicas, prendas únicas, ¿no? Entonces hay un equipo de Moda Red que lo que estamos haciendo es dar asistencia a estos proyectos que se inician. Un proyecto pues como Bilbao o el de Barcelona, que llevan 25 años, pues bueno, evidentemente siempre hay puntos de mejora y tal, ¿no? Pero ya hay una dinámica, ¿no? En cambio, cuando estamos abriendo ahí sí que es el reto, porque en muchos casos venimos del ropero. En muchos casos lo que hacemos es que en esa tienda sustituye el ropero. En nuestras tiendas Moda Red, cuando abrimos una tienda en Toledo, se deja de dar ropa en el ropero para que esa entrega social se realice en la tienda. Y lo que estamos haciendo, y que igual a final de año no llegaremos a todo, pero por ejemplo en Barcelona ya se ha hecho la prueba piloto, está funcionando y se va a aplicar a todos los proyectos de Moda Red. La persona derivada por los servicios sociales de Cáritas que tiene necesidad de esa ropa, o los servicios sociales
municipales de Barcelona, de Sarrià de Besòs o del Hospitalet de Llobregat ya no van a la tienda con un vale donde escogía y a la hora de pagar pagaba el vale, sino que el trabajador social, la trabajadora social, lo que le hace es cargar un código QR en su teléfono móvil, con lo cual esa persona no está estigmatizada, puede ir con su hijo, escoge las prendas que necesita, las que le gusta, y a la hora de pagar está haciendo un Bizum, simplemente. Ese proyecto que ha sido y que ha costado, porque los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona son complejos, o sea, pues hay 20 no sé cuántos servicios sociales, coordinarlos todos y que todos entren en esa dinámica, lleva 6 meses de funcionamiento, perfecto, porque además permite al asistente social saber online, tal como estamos en Cáritas optando por la tarjeta monedero y no por la entrega de la bolsa de comida con la bolsita de Cáritas, sino que tenga la tarjeta monedero y que pueda consumir en el supermercado, donde quiera, con ese tema, ¿no? O sea, además añadimos, que eso no lo hemos comentado, pero la entrega social donde abrimos la hacemos en ese espacio, ¿no? Entonces, en muchos casos venimos del ropero a la tienda, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un... Gracias. Bueno, darle gracias por su presencia. Una pregunta muy técnica. Hablo del reciclado mecánico. ¿Qué es lo que puede hacer la gran industria para facilitar y mejorar el reciclado mecánico? Los grandes grupos textiles, y hablo de medidas que sean implementables a corto plazo y que sean económicamente razonables. Y la segunda pregunta, ya en segundo plano, ¿qué importancia tiene, o si existe, el reciclado de calzado en Europa? Gracias. Vale. Yo creo que lo he hablado antes, Xisco. O sea, lo más importante, yo ya no lo veré, por lo menos no lo veré como director de Modane, es cuando el ecodiseño llega a las plantas de tratamiento. O sea, en el momento en que el ecodiseño incorpore el final de vida, o sea, es decir, el concepto de final de uso de esa prenda, pues hará que este bolsillo, que es de una composición diferente que esto, pues sea de la misma composición. Hará que el hilo de la costura, pues que seguramente sea de la misma composición, o que haya un hilo como esos, que todavía me parece que no acaban de funcionar, que se disuelven con 140 grados. Es igual. O sea, pero que sea de la misma... O sea, que esa prenda, en el momento que se diseña, que decía esas diseñadoras de 25 años y tal, que por cierto con Mango hemos dado en alguna escuela de diseño alguna charla, o sea que hemos sembrado también por ahí, piensen en esa. O sea, ¿qué sería el ideal? Pues que todos fuésemos de algodón 100%, grises, con botones hechos de celulosa, no sé qué, no sé cuántos, o sea, este sería el ideal. Evidentemente hay un camino, pero sí que habría pasos en ese sentido, que también estoy convencido con lo que está pasando ahora, que pueden ser muy rápidos. O sea, yo creo, en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Hombre, que vamos a tener un gap de tiempo en que todo ese producto se diseñe, se produzca, se venda, se consuma y que llegue a esos puntos de reciclaje, va a pasar tiempo. Y tal, ¿no? Pero yo creo que tanto Mango como los fabricantes, eso ya forma parte de la fórmula, y además lo has comentado tú también, ¿no? de diseño que se trabaja internamente, ¿no? Y el otro... el calzado. El calzado, ahí sí que hay una... Ahí estamos como con el reciclaje downcycling de hace 10 años. Sí que hay algunos proyectos, concretamente hemos participado en alguno con ITEX, otro estamos intentando un proyecto europeo con el centro de Elche, ahora no recuerdo cómo se llama, pero ahí yo creo que la dificultad es muchísimo más grande. Hace poco participé también en una jornada en el centro de Arnedo, en el centro tecnológico de Arnedo, y el tema del calzado por la multiplicidad de componentes en tan poco volumen que lleva, productos, colas, o sea, yo creo que ahí también se está empezando, pero yo creo que sí que es un camino muy largo de... Hola, si puedo añadir, o sea, aparte de lo que comentaba Albert y Xisco de temas de criterios de ecodiseño y preparar la creación de las prendas para facilitar este fin de vida, reciclaje, etcétera. Antes esta mañana también preguntabais por
leyes que ya haya en España, que sí que es verdad. Y yo creo que se ha mencionado, también Chisco lo ha dicho, y Ángel, pero por si no ha quedado muy claro, la ley de residuos y suelos contaminados que hay en España, que está aprobada desde abril del año pasado, creo, es la que obliga a los grandes productores textiles a la responsabilidad ampliada del productor. Esto quiere decir que los grandes productores de, entre comillas, residuo textil en el mercado español y en realidad en todos los Estados miembros tienen la responsabilidad de asegurar que existe una salida para el residuo textil post-consumo. Entonces esto quizás os sonará porque también se ha hablado de colaboración y Chisco lo decía esta mañana, colaboración entre la industria. Os sonará pues que tanto Decathlon como Inditex, nosotros, Tendam, IKEA, Kiabi, estamos en este gran proyecto de establecer este scrap textil, ¿no? Entonces, llegar a consensos, poner todo esto en marcha y que funcione, también posibilita que exista un flujo para dar salida a este residuo, que aflore mucho más residuo y luego, por supuesto, también que la industria a la que pertenece Albert también se pueda dimensionar también para potenciar más el reciclaje de este residuo, en este caso en España sobre todo mecánico, pero por qué no también químico, ¿no? O sea que aparte de también trabajar el diseño de las prendas, esta gran colaboración de la industria creo que es clave para poder montar todo este sistema y ayudar a que el reciclaje también avance. Y el calzado será una de las partes también clave de este sistema. Y cómo el calzado tiene que... Esto Íñigo sabe un montón, ¿no? Cómo tiene que separarse, cómo tiene que prepararse y cómo se recicla todo eso, ¿no? Sí, porque no... es un punto y aparte, ¿eh? En el sentido de que las ratios que os he dado yo en el calzado no tienen nada que ver. O sea, si hablamos de calzado, de ese 10-12% que representa de nuestra recogida, un 10, el 9 se mueve, depende de los momentos, la capacidad de reutilización no es del 50, 52, 54%. La capacidad de reutilización es menos del 10%. O sea, el calzado y especialmente el masculino, o sea, lo que podemos reutilizar es porque lo exportamos a algún país donde lo utilizan para trabajar en el campo. Punto. O sea, y les es igual que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Pero por condicionantes, yo diría incluso higiénicos, de adaptación a la forma del pie de cada uno y tal, estéticos, etcétera, etcétera, el reutilizable en el calzado, o sea, ahí el reciclable estaríamos hablando de posiblemente de un 70% y un 20% que lo único que puede convertirse es en una pirólisis o en algún proceso para evitar la destrucción, porque incluso como combustible no es bueno. Hola, de nuevo, bueno, muchas gracias por toda la exposición, porque no solamente ha sido muy ilustrativa también para mí, sino inspiradora para seguir colaborando, aunque sea en pequeñas dosis, ¿no? Como consumidor, como ciudadano, etcétera. Mi pregunta va muy dirigida a una vez que se seleccionan las prendas para ir a tienda y que en la tienda se puedan comercializar, también tendrán un ciclo de vida esas prendas, es decir, puede entrar estocaje todas las semanas o bueno, como lo tengáis establecido, pero luego imagino que también hay prendas que tienen que salir porque no han salido vía venta o comercial. ¿Cómo gestionáis eso y a dónde van esas prendas que aunque son seleccionadas para ir a tienda y en tienda no se venden o no se comercializan? ¿Qué ocurre con ellas? Y luego la segunda pregunta es como usuario, como consumidor, como ciudadano, ¿cómo tiene que actuar? ¿Cómo os gustaría cómo puede colaborar un ciudadano para facilitar o mejorar en esa tarea? Ahí he olvidado también qué proceso siguen las prendas que ya han sido seleccionadas para ir a tienda, si pasan por, me imagino, algún proceso de limpieza, tintorería, etcétera. A ver, las prendas que van a tienda, en la planta tenemos hay un espacio dentro de la planta cerrado donde se hace la operación final, donde eso que ha sido clasificado como crema, realmente es crema, donde se hace el repaso, el plegado, etcétera, etcétera. Eso es un espacio ozonizado. Entonces, tenemos tiendas también ozonizadas, pero sobre todo hay también la vaporización. O sea, la vaporización que en un principio era estética, o sea, porque esa prenda
pues le das con el vapor, y en la época COVID pues nos fue fantástico que tuviésemos todas las tiendas con vaporizadores, porque podíamos vaporizar, si se la probaban, cuando se la probaban, pues después vaporizabas y tal, ¿no? Pues están ozonizadas y vaporizadas. No se lavan desde hace muchísimos años porque se hizo, cuando yo todavía no era ni director de Formas de Trabajo, una encuesta, etcétera, etcétera, y el 99% decía que la prenda la lavaban cuando llegaban a casa. O sea, que incluso prendas nuevas que se lavan, ¿no? O sea, en ese caso era encarecer, tener en cuenta que el precio promedio de venta en nuestras tiendas no llega a 5 euros. El precio promedio son 4, depende de la zona, depende del momento, pero estamos en 4, y tanto, ¿no? Sí, esa prenda la lavábamos, etcétera, etcétera, la poníamos pues a lo mejor a 6 y el usuario la volvía a lavar, porque por mucho que le digas que la has lavado o que la has vaporizado a no sé cuántos grados y no sé qué, pues eso estaría ahí, ¿no? Entonces las prendas sí que se intenta que se vendan, pero las que tienen ese agujero que no se ha visto o lo que fuese, vuelven, se intenta que se haga lo menos logísticamente posible, pero vuelven a planta y se convierten en reciclables, se clasifican ya para reciclado. ¿Y me has contado otra cosa? Ah, bueno, el tema de qué podemos hacer. Yo no he entrado, no sé si hay algún representante municipal y tal, pero ahí tienen también su parte de responsabilidad que muchas veces no asumen, ¿no? O sea, hay una ratio, cuando hemos hablado de contenedores, que por ejemplo en Francia hay un contenedor con un sistema de responsabilidad que funciona en el tiempo, pues por cada 1.400 habitantes. Entonces, tenemos ciudades españolas importantes que tienen un contenedor por cada 10.000 habitantes. O sea, si tú, ciudadana mentalizada, militante, etcétera, etcétera, con tu bolsa de ropa usada, tienes que desplazarte 500 metros, 600 metros, porque el contenedor que tienes más cercano es que no hay otro contenedor más cercano. Y como hay tan pocos, por mucho que estés sensorizado, va a estar lleno permanentemente. Y a lo mejor te encuentres el contenedor lleno y tengas que volverte a casa con tu bolsa, eso sí, no te enfadas y la echas al contenedor, al primero que encuentras, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que hay que hacer es cumplir con sentido común esa obligación que antes del 31 de diciembre de 2024 tienen todas las administraciones locales de tener licitada la recogida separada del residuo textil. Y eso hoy todavía estamos lejos. O sea, ahora en España estamos con un contenedor en volumen global por más de cada 2.000 habitantes. Pero no son lo mismo. En Euskadi están recogiendo 5 kilos por habitante y en otras comunidades autónomas están recogiendo 1, o no llegan a 1, ¿no? Lo mismo pasa, o sea, y la relación facilidad de contenedor para el ciudadano significa una recogida mayor y más eficiente en ese tema, ¿no? Por lo tanto, deberes los hay para todos, ¿no? No sé si quedaba algo más por contestar. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa más. Pues nada, a mí solo me queda animaros. Los que no sois de España no tenemos nada fuera de España, pero en España sí que estamos intentando llegar incluso antes de final de año vamos a iniciar un proyecto que lo llamamos de momento Fashion Track, que es una venta ambulante, food track, fashion track, que va a tener un triple impacto. O sea, para nosotros somos conscientes de que no vamos a tener tiendas en una ciudad de 8.000 habitantes, no vamos a tener, ¿no?, una tienda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero puede que tenga necesidad de entrega social, una entrega social que en muchos casos con la pandemia son muchos los roperos que hemos cerrado en Cáritas, porque los voluntarios, pues bueno, algunos han dejado de ser voluntarios por no poder, otros pues bueno, por susto, por lo que fuese, etcétera, etcétera. Entonces, con ese Fashion Track queremos llegar a algunas poblaciones, sobre todo de la España vacía, donde ese Fashion Track trabaje previamente con la escuela de esa ciudad, de alguna manera, los temas de sensibilización, de manera que el día que ese Fashion Track vaya, haya un espacio para la escuela, para que vean, para que todo lo que han trabajado previamente lo vean en forma de ropa usada, se produzca una venta y se pueda hacer la entrega social pues una vez al mes o 2 veces al mes, dependiendo de la circunstancia, ¿no? El primero va a funcionar por Extremadura. Lo vamos a hacer con la base en Cáceres y vamos a funcionar. Pues nada, gracias por aguantar la pregunta.
Bueno, muchas gracias, Albert. A mí me parece que podríamos estar horas escuchando a Albert sobre estos temas, porque tiene un conocimiento brutal y ya unos cuantos años de trayectoria en todos estos temas, y además su labor tiene un componente social que da trabajo a gente que lo necesita, que es muy bonito. O sea que, bueno, estamos encantados de formar parte de esto. Es un tema apasionante que además va a ser una de las piezas clave del futuro de la industria de la moda, para convertirnos en una industria más circular y más responsable, ¿no? Yo creo que Europa y España tenemos la oportunidad de convertirnos en unos referentes en materia de reciclaje y economía circular, y pasar a ser grandes productores de hilo y fibra reciclada. Así que, bueno, vamos a por ello y en colaboración con todos, ¿no?